Este miércoles en la revista De Tarde en Casa y decía en la presentación que estaba feliz porque verdaderamente es un lujo que nos visite una vez más la doctora Patricia Ares. Bienvenida, doctora. Muchas gracias y gracias por la presentación y el cariño. Bueno, especialista, ya decía, en familias, profesora consultante de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, un rostro, yo decía, muy querido por el público cubano, sobre todo por esa calidez con la que siempre nos acerca a estos temas relacionados con la familia. Es un lujo, ya decía, que esté con nosotros, doctora, y vamos a hablar hoy del tema, porque como decía, precisamente el próximo día 15 de mayo celebramos el Día Internacional de la Familia. Es una fecha que siempre, de alguna manera, pues en la revista De Tarde en Casa no dejamos pasar. Así es. Así es. Bueno, ¿hasta qué punto, doctora, el tipo de familia condiciona la formación de los hijos? Qué importante es ese tipo de familia a la hora de desarrollarnos como seres humanos desde la niñez, por supuesto. Bueno, sí, efectivamente, hoy estamos hablando del paso de la familia a las familias. Hay una gran diversidad de familias, de diversos tipos, de hogares, de formas o de arreglos familiares dentro de la realidad social cubana. Y, por supuesto, cada tipo de familia o cada estructura familiar condiciona hasta cierto punto determinadas exigencias, desafíos o demandas particulares y tensiones particulares. Entonces se habla de que sí, cada tipo de familia tiene que enfrentar determinadas realidades, aunque evidentemente nosotros decimos que hay un universal de familia que es la calidad de las relaciones y de los vínculos amorosos y de las relaciones socioafectivas. Este sería como el eje principal, y las familias son funcionales o no en dependencia de su estructura, que sea monoparental, que sea reensamblada, que sea homoparental, sino en dependencia de la calidad de los vínculos socioafectivos que ellos logren construir. Entonces, sí, hasta ya te digo, los tipos condicionan un poco las formas de funcionamiento, pero la calidad del funcionamiento la determina los vínculos socioafectivos. Yo siempre digo, desde el punto de vista personal, tal vez esté equivocado, que el 90% de la persona que soy se lo debo a mis padres, a esa formación, a esa crianza que me dieron, que para mí fue sin duda especial. Bueno, hablando de personas especiales dentro de la familia, yo siento que los abuelos lo son. ¿Qué papel juegan los abuelos, doctora, en la familia cubana? Sí, realmente los abuelos son grandes protagonistas en las familias cubanas, sobre todo las abuelas, sobre todo la abuela materna, que muchas veces queda en convivencia con la hija y ese nieto o esos nietos. Y los abuelos cumplen un rol más allá de esta visión tradicional que se tiene, que el abuelito está para malcriar, para no hacer más nada que eso. No, en la familia cubana los abuelos tienen un papel importante, porque incluso cumplen funciones de reemplazo de las figuras parentales. A veces estamos hablando de una madre transnacional que está sostenida por un abuelo o una abuela que ayudan o que sostienen o que son padres por reemplazo en la realidad familiar cubana. Entonces podemos decir que la figura de los abuelos es por eso que también el Código le da tanta protección ahora, porque son personajes imprescindibles. Prácticamente hay niños en Cuba, niñas, adolescentes que dicen: a mí realmente quien me criaron fueron mis abuelos. O los abuelos fueron las personas con que más tiempo yo estuve a lo largo de la vida. E incluso hoy día hay adolescentes que están cuidando de sus abuelos, salen de la secundaria para calentarle la comida a sus abuelos, para ayudarlos. O sea que también hay una lealtad intergeneracional con los abuelos en este momento. Entonces decimos que ser abuelo en Cuba es cumplir un rol protagónico en las familias cubanas. Claro, yo le decía que estoy feliz de la crianza de mis padres, pero mis abuelos estuvieron tan cerca que siento que me criaron entre mis padres y mis abuelos. Esa cercanía tan especial que tienen las familias cubanas. ¿Usted siente que desde la aprobación del Código de las Familias cambió la visión de los abuelos? Sí, claro, cómo no. Por lo menos el Código tuvo un intento importante de proteger los derechos de los abuelos. Incluso está la figura de la tutoría o de la custodia transitoria en caso de que sea necesario y que los abuelos queden solos cuidando a los niños. Hoy día hay como más de 40.000 niños cubanos que viven solos con sus abuelos.
porque los padres están en misión o están emigrados o tienen alguna situación transitoria. Entonces el abuelo tiene el derecho a tomar decisiones, a jugar un rol prácticamente de paternidad o maternidad en caso de ausencia transitoria de los padres. Entonces sí, se le ha ido reconociendo. Habíamos visto muchos abuelos que quedaban en un limbo legal cuando por determinados conflictos familiares la madre, por ejemplo, les expropiaba el derecho cuando después del divorcio a esos abuelos a verlo, a relacionarse con ellos. Ya no. Ya el código protege, el abuelo tiene el derecho de decir, no, ese es mi nieto y yo tengo derecho a contacto con él. Si ya no existen situaciones de expropiación de los derechos de los abuelos, porque estábamos en una realidad donde los abuelos tenían muchos deberes, muchas exigencias. Era un abuelo que lleva a la escuela, que busca la escuela, que lleva a la niña a la escuela de baile, todas estas cosas, tenían muchos deberes, pero pocos derechos. A la hora de expropiar los derechos no pasaba nada, y ya no. Ya estamos hablando de que hay unas figuras legales dentro del código que protegen el derecho de esos abuelos. Qué bueno que esa figura que son los abuelos pues esté protegida de alguna manera dentro del código de las familias. Doctora, yo he leído varios de sus artículos, he seguido sus intervenciones y muchas veces usted ha mencionado que la familia cubana sigue girando de alguna manera sobre la madre. ¿Por qué? Sí, ha habido una tendencia creciente al aumento de familias de jefatura femenina, donde a veces la familia reconoce que la que toma la mayor cantidad de decisiones importantes alrededor de las funciones familiares es la madre, porque el padre muchas veces cuando se produce la separación toma ciertas distancias de las funciones familiares, del cotidiano familiar. Entonces el resultado de las investigaciones hablan de la familia cubana, es de herencia patriarcal, pero sigue siendo como muy matricéntrica. La madre sostiene funciones de cuidado también, cuidado a las generaciones anteriores, a los abuelos, cuida de sus hijos fundamentalmente. Cuando hacen encuestas a los adolescentes, la persona que más confianza tiene el adolescente para comentarle situaciones de su vida, incluso de su sexualidad, es la madre y no el padre. Aunque los padres han ido tomando protagonismo mayor cada vez en las familias cubanas, pero evidentemente todavía las familias giran alrededor de esa figura. Porque por muchos años la madre fue la que se quedó con la guardia y cuidado de los menores en el divorcio. Ahora está la figura de las paternidades compartidas, pero antes la madre era el eje central. Entonces, por supuesto, la familia se fue girando alrededor de la figura materna. Razones culturales también enaltecen mucho la figura de la madre. El Día de las Madres es un acontecimiento nacional importante y el día la paternidad todavía no tiene el reconocimiento social que tiene la maternidad. Hace poco celebramos el Día de las Madres el pasado domingo. Y bueno, el Día de las Madres en Cuba es la segunda celebración más importante de la familia cubana después del 31 de diciembre. Es decir, son las dos celebraciones más importantes. Entonces, claro, culturalmente se apoya un poco esta idea de que madre solo hay una, de que no hay como una madre, de que la madre es lo más grande que se tiene en la vida. Y entonces todavía por herencia y por tradición, la familia sigue siendo una familia que gira alrededor de la figura de la madre y de la abuela. Así es, doctora. Bueno, vamos a seguir hablando sobre las familias cubanas. Este miércoles que nos adelantamos, el 15 de mayo, que es el Día Internacional de las Familias. Yo decía que estoy feliz de tener a la doctora Patricia Ares con nosotros, alguien que siempre que llega nos llena de alegría, justo por eso, por la manera en que nos acerca a temas como este. Gracias, doctora. Hacemos un alto en nuestra conversación y regresamos en solo segundos. De Tarde en Casa.
acercándonos a la familia cubana este miércoles en la revista de Tarde en Casa. Continúa a mi lado la doctora Patricia Ares, especialista en familias y profesora consultante de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Doctora, usted mencionaba hace unos minutos la importancia del Código de las Familias, sobre todo cuando mencionamos la parte de los abuelos. Pero de manera general, ¿cuán ha aportado a la familia cubana su derecho a este nuevo código? Sí, realmente es un código de avanzada, porque nosotros teníamos un código que fue aprobado en 1975, donde estaba centrado en la familia nuclear, biparental, heterosexual, donde se resguardaban mucho los derechos de la mujer, que en aquel momento eran más vulnerados que en los tiempos actuales. Pero la familia cambió y las transiciones familiares fueron generando distintos cambios en la manera de hacer familia en Cuba, en las formas de vivir en familia, donde se fue notando la importancia de los abuelos, o se fue haciendo significativa la importancia de los abuelos, se fue haciendo significativa la importancia de los padres afines, es decir, por los rematrimonios en las familias, o sea, las familias cubanas se reensamblan con facilidad, entonces aparecen nuevas figuras familiares como la madre afín o el padre afín, o sea, que es la esposa del padre, el esposo de la madre, que muchas veces juegan roles parentales que son prácticamente sustitutivos de los padres biológicos y de las madres biológicas. Y esas personas supuestamente habían tenido todos los deberes y todos los lazos socioafectivos, no tenían ningún derecho, ni siquiera derecho a heredar esos hijos de esa figura, es decir, no había un entorno legal que facilitara esa legitimidad de esos vínculos que en las familias cubanas son realmente muy importantes. Comienza a tener visibilidad también las parejas homoafectivas que de alguna manera también existían en la realidad cubana, con hijos de matrimonios anteriores, y sin embargo no había ningún tipo de derechos para esas familias, ni uniones de hecho, ni uniones legales. Hoy día se han proliferado muchísimo las uniones ya legales, legitimadas, donde la pareja homoparental tiene derecho a casarse y a heredar y a establecer determinados convenios o contratos que tienen una protección legal. Entonces, el código se fue ampliando, estaba el caso de las personas en situación de discapacidad, donde aparecía la tutela del discapacitado, pero no eran personas sujetos de derecho. Lo interesante es que también en este código ha habido una transformación de la voz del niño, la voz de la persona con discapacidad, la voz de la persona en tercera edad, con derechos, o sea que ya la persona cuenta, es decir, que tienes derechos a tener derechos. Entonces, incluso el niño, la voz del niño en la familia era una voz muy silenciada, muy anulada. Ahora en todos los procesos legales la voz del niño cuenta, es importante, se escucha al menor. La escucha en estos dispositivos legales es muy importante porque en este momento se pone en el código como fuente central el interés superior del menor, o el interés superior de la persona en situación de vulnerabilidad dentro de la familia. Entonces, este es un código que, por supuesto, ofrece una sombrilla legal a muchas situaciones familiares que estaban en un limbo legal, no había protección. Y tú vas notando, cuando haces terapia familiar o cuando atiendes directamente familia, tú vas notando que la familia te dice: doctor, ¿usted cree que esto yo lo tenga que consultar con un abogado? Antes no. Antes la familia vivía la situación, pero no tenía una protección legal. Y ahora tú sientes que ya las personas saben que existe un recurso al cual acudir en situaciones donde realmente hay que utilizar la intervención de un jurista o de un abogado de familia. Se sienten protegidas sin dudas y esto es gracias al código. Doctora, usted hablaba de las familias homoparentales. Ajá. ¿Cómo se ha ido cumpliendo el derecho de las personas del mismo sexo al matrimonio igualitario? Sí, realmente después que se aprobó el matrimonio igualitario en Cuba se han desarrollado, o sea, se han hecho muchísimas matrimonios legales. Lo interesante es que en las parejas heterosexuales prácticamente había una disminución del matrimonio legal. Los jóvenes desarrollaban uniones consensuales, pero no se casaban, había una disminución sensible del matrimonio legal. Sin embargo, estas parejas querían casarse.
casarse, por un tema de legitimidad y de visibilidad. Y derechos, me imagino. Y derechos también, claro. que realmente eran derechos expropiados en otros momentos. Entonces, ha habido un aumento creciente de matrimonios ya legalizados, e incluso yo creo que los medios también han ayudado mucho a ir creando una percepción un poco más, diríamos, más ajustada socialmente de todas estas diversidades sexuales y todas estas formas de hacer pareja, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad cubana ha avanzado mucho de cuando se aprobó el código a la actualidad. Ha habido como un proceso de avance. A veces la ley va atrás de los hechos, pero a veces hace falta una ley para que los hechos cambien. Sí, bueno, doctora, ¿y qué podría decirnos sobre la responsabilidad parental? En este sentido, ¿qué pudiera Sí, este mencionarnos? realmente fue un tema en las consultas populares, un tema bastante controvertido, porque se hablaba de la patria potestad, pero que lo que la patria potestad era un concepto antiguo que sugería mucho la posesión de los hijos, como que los padres poseían de alguna manera a los hijos y tomaban los derechos, y eso llevó a pautas de crianza muy impositivas, muy autoritarias, muy basadas en una cultura del respeto a ultranza, donde el padre o la madre solo miraba y el niño tenía que bajar la cabeza. Ya los niños cubanos no bajan la cabeza nunca. Realmente hay otra dinámica donde el niño, la familia es más democrática, el niño tiene voz, si tiene voz en la escuela, tiene voz en las organizaciones juveniles, tiene voz en los espacios judiciales, ¿cómo no va a tener voz en la familia? Entonces el niño es un niño que reta, que desafía, que hasta cierto punto ya no se posiciona y conoce sus derechos, doctora. Y conoce sus derechos, Entonces, ha habido un cambio significativo en la relación de los padres con los hijos y los adolescentes. Y esto, el concepto de patria potestad daba cierta idea de autoritarismo en la familia. Responsabilidad parental no le cambia el sentido de que los padres siguen siendo las máximas figuras de influencia, de cuidado y de autoridad de los hijos. Esto no cambia el sentido. Lo que cambia el sentido es la dinámica de relación que impone el concepto patria potestad con el de responsabilidad parental, que acepta que los padres son responsables, pero que el hijo también tiene derechos y tiene una autonomía que en el derecho se llama autonomía progresiva, en psicología se llama un desarrollo evolutivo o normal, donde va adquiriendo cada vez más voz, más capacidad de análisis, más reflexión, más pensamiento conceptual. Y ahora la voz de la familia no es la voz hegemónica. Ahora los niños consumen redes, tienen una infoxicación de información, conocen las cosas antes que los padres se las comenten, ya las saben. A veces llegan a los padres por los niños, por los hijos. hijos. Ellos mismos orientan a los padres y le dicen las cosas a los padres. Entonces, de hecho, el niño ya no tiene esa figura que es la autoridad suprema. No, ya la inocencia infantil se acabó, ya realmente la desinformación infantil no existe, ya los padres no son la única autoridad. Entonces ha habido que democratizar poco a poco ese proceso. Por eso yo estoy muy de acuerdo. Hubo una reacción importante al principio de decir, eso quiere decir que ya los padres, los niños van a hacer lo que les da la gana. No, o los niños mandan en la familia, o se acabó ¿qué relajo es eso? Me decían algunos papás. ¿Qué relajo es ese? No, el concepto no cambia. El concepto de protección a la infancia no cambia. Lo que cambia es la democratización de las relaciones al interior de esa dinámica. Y se reconocen sus cosas, que es bien importante. Gracias, doctora, por ayudarnos a entender el tema, por ayudarnos a acercarnos a las familias cubanas en la actualidad. Vamos a seguir hablando del tema. Yo siempre le agradezco por esa manera tan bonita de acercarnos al tema, y usted recuerde que estamos aproximadamente hasta las 7 a través de la señal del canal educativo. Hacemos un alto en nuestro diálogo, doctora, y vamos al segmento de noticias culturales. Mi colega y amiga Lacey Cejas, lista ya con su invitada de Tarde en Casa.
Gracias a los buenos amigos que continúan comunicándose a través de las redes sociales. Aprovechaba para revisar los mensajes y bueno, pues el saludo para Magali Águila, que nos está viendo en Lawton, agradece la presencia de la doctora. También para Iquiana, nos está viendo también desde la capital. Joandro Ábalos en La Habana Vieja dice que le parece excelente el tema de hoy. Gracias por dejarnos saber sus consideraciones sobre el tema de este miércoles. Continúo conversando y como decía, es un lujo para mí poder tener hoy a la doctora Patricia Ares, especialista en familias y profesora consultante de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, alguien a que siempre recibimos con alegría en De Tarde en Casa. Doctora, hemos estado hablando desde los inicios la importancia de la familia, lo bueno que es estar rodeado de la familia sin dudas desde que uno nace, pero he escuchado en varias ocasiones, sobre todo es un tema que se maneja últimamente, que la familia está en crisis. ¿Considera usted que es así? Bueno, yo creo que el término crisis para los psicólogos no es igual que el término popular de la palabra. El término más usado de crisis es debacle, aniquilamiento, destrucción, desorganización. Pero realmente las crisis son procesos de transición y son oportunidades también para los cambios. Y para crecer, de alguna manera. Y tienen, claro que tienen elementos de desconfiguración o desestructurante transitoriamente, pero evidentemente la familia cubana, yo diría que más que estar en crisis, lo que está en crisis es un modelo único, particular, que se concibió como supuestamente la familia y no otra, que es esta familia nuclear, biparental, heterosexual. Ese modelo, como único modelo, sí, hay una transición que está en crisis, porque evidentemente hay un desmontaje importante de ese modelo para dar paso a todos unos procesos de transición donde hay muchísimas formas de vivir en familia y muchas maneras y muchos modelos de vivir en familia. También hay una transición cultural. Nosotros teníamos una familia de herencia de origen patriarcal, judío-cristiano, una familia que funcionaba con modelos tradicionales de género, de una perspectiva de maternidad, paternidad, lo que es una pareja. Todo eso son concepciones culturales muy arcaicas que tienen mucha influencia, pero esos modelos también han cambiado. Claro. Es decir, evidentemente ha habido todo un avance de género importante donde la mirada de ser mujer al interior de la familia no tiene nada que ver con aquella anterior, o ser hombre o padre al interior de la familia, o la visión que se tiene de las parejas ya no es la visión, este pacto de exclusividad, fusional dependiente que lo cantan los amores románticos. No, realmente ya hay una transición importante de un cambio. Entonces hay elementos, por supuesto, de transición y de cambio. Entonces esas crisis que se dan en la familia también han sido grandes oportunidades para modificar o para transformar. Ahora, de que la familia cubana está atravesada por una crisis socioeconómica que produce un cambio en la adaptación, en la resiliencia, es verdad también. Es cierto, claro. Es decir, también es cierto. Si estamos hablando de una familia que tiene una irrupción en este momento de una serie de estresores cotidianos, que tiene que ajustarse, que tiene que movilizar recursos, una familia que anda también en un proceso de readaptación social a la crisis. En ese sentido, sí hablamos de que la familia tiene una presión importante, pero desde el punto de vista cultural, de estructura transicional, es más una transición que una crisis. Exacto. Doctora, ¿en qué sentido considera usted que la familia es un punto de convergencia entre la psicología y el derecho? Mucho, incluso hay una especialidad que se llama psicología jurídica. Es decir, que hay tienen muchos puntos de contacto realmente. La familia es una unidad de análisis transdisciplinar. La familia no es solo patrimonio de la psicología o del derecho, sino para realmente conocer toda la dinámica o la situación de las familias hay que tener un conocimiento transdisciplinar donde es importante la demografía, es importante la sociología, es importante el derecho, es importante la psicología. Se habla de familiólogos, ni siquiera se habla de especialistas en familia en un campo o en otro. Por lo tanto, la psicología jurídica es una ciencia que aporta mucha luz sobre cómo operar desde el campo jurídico en relación con las problemáticas psicológicas de las familias. Las problemáticas de un jurista de familia no puede para nada hacer una legislatura para la familia sin conocer
los problemas de la familia, sin conocer las dinámicas de la familia, las situaciones de separación, de divorcio, de manutención, todo lo que produce en el campo de la psicología, las situaciones, o sea, el análisis de las familias desde el punto de vista psicológico. Tienen muchos puntos de contacto. Claro. De alguna manera ya usted nos ha adelantado un poco a esta pregunta que quiero hacerle. Es decir, hoy existen diferentes tipos de familias. ¿Qué importancia tiene esto en la sociedad que actualmente estamos viviendo? La manera en que estamos viviendo estos tipos de familias que se reconocen, muchos de ellos, como usted mencionaba, ya dentro del Código de la Familia. Sí, claro. Yo creo que hay mucha serie de factores o situaciones sociales que han empujado y que han impactado a las familias, y por supuesto esto hace que existan distintos tipos de familias. El divorcio, por ejemplo, claro. Las transiciones demográficas, por ejemplo, los saldos migratorios, todas estas cosas, las realidades económicas, todas estas cosas van haciendo sinergia en las realidades familiares, pues la familia es la unidad social básica. Ella cambia a tenor de los tiempos, ella cambia de acuerdo a los cambios sociales. Las familias se parecen a sus tiempos. Que hoy existan abuelos criando niños tiene que ver con la emigración, tiene que ver con las crisis económicas, tiene que ver, es decir, hay una serie de situaciones que van acomodando o ajustando realidades. Por lo tanto, las familias, en la diversidad familiar es un fenómeno universal. O sea, ya no hablamos de una única familia en ningún país del mundo. La diversidad familiar, a la cual, ¿qué características adquiere esa diversidad? ¿Cuáles son las tendencias predominantes? ¿Por qué en familia hay un incremento en Cuba de familias monoparentales femeninas? ¿Por qué hay más familias trigeneracionales de abuela, madre e hijo en esta realidad social? Estas son las cualidades que definen las diversidades familiares. Pero sí, Cuba tiene diversidad familiar, tiene heterogeneidad social. O sea, las diversidades se dan dentro de la heterogeneidad social. Incluso en un mismo tipo de familia hay distintos tipos de familia. Una familia monoparental femenina a lo mejor vive sola con el hijo, pero tiene un padre que se ocupa. O a lo mejor vive sola con el hijo, pero tiene un padre que no se ocupa. O a lo mejor vive sola con el hijo, pero tiene un padre transnacional. Entonces, esa familia monoparental no es igual. Es diversa dentro de una misma categoría de análisis. Y a veces los estudiantes, cuando yo les pongo a hacer trabajo de familia, me dicen, profe, ¿qué tipo de familia es esta? Porque es una ex suegra, con una ex nuera, con un nieto común, que por razones de vivienda se quedaron viviendo juntas y no tiene una categoría dentro del campo de la psicología para clasificar. Sin embargo, son una familia, ¿verdad? Es una familia, claro. Es un arreglo familiar con un acuerdo familiar, con una base de lealtades, de amor, de relaciones socioafectivas, es una familia. Porque el código lo que defiende las relaciones socioafectivas como el eje fundamental. Por eso se decía en el código que el amor se volvió ley. Cuando el amor es ley, entonces es una familia. El amor es ley, con esa frase hermosa me quedo, doctora. Gracias por estar con nosotros este miércoles, por ayudarnos a entender el tema, por acercarnos a la diversidad de las familias cubanas. Hacemos un alto en la conversación y vamos hasta el segmento del día. Lacey Cejas, lista ya con su invitado, por cierto, nuestro querido Collazo.